¿Por qué no sería violencia política de género, como lo ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Diana Salazar? Esto que ustedes han primero revelado que la fiscal general de la Nación cometió plagio en su tesis de pregrado y después en un artículo científico ya cuando ella era fiscal general de la Nación. ¿Por qué no sería violencia política de género? Es bien importante esto porque la violencia política de género está establecida en la ley, en el 279 y 280 del Código de la Democracia. Entonces tiene varios elementos. En primer lugar, tiene que ser una acción ofensiva. Entonces, el decir que alguien ha plagiado con pruebas no es ni mentir ni ofensa. En segundo lugar, tiene que estar basada en estereotipos de género. Es decir, tendría que haberse utilizado algún estereotipo que por ser mujer justamente plagió. Jamás nosotros recurrimos a semejante cosa. Una diferencia para que se entienda. Cuando a Mónica Palacios, el legislador, este otro señor Ordóñez, me parece que es, le dijo que había ido del tubo a la curul, refiriéndose a los bailes de estos del pole dance y luego a la curul. Ahí hay un estereotipo de género. Ahí sí está basado, ese sí es una ofensa, sí es un insulto, porque está refiriéndose supuestamente a que la señora bailaba en table dance, quizás en un lugar de citas o algo así. Esa es la sugerencia que está debajo de ese insulto. Ahí sí hay política de género. Por supuesto, porque lo que dice ese señor, lo que dijo ese señor Ordóñez, está basado en un estereotipo de género. Nosotros dijimos, la señora fiscal general fulana de tal plagió en su tesis y plagió en el 2021. Eso es lo que dijimos. Ahora resulta entonces que no vamos a poder ejercer control sobre ninguna mujer, porque decirle a alguna mujer, usted está violando la ley, usted copió, usted cometió un delito, es violencia política de género. Pero además, hay una diferencia de este tamaño en relación de poder entre dos ciudadanas y la fiscal. Entonces, no puede haber violencia política de género desde dos ciudadanas hacia la fiscal. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y para poner un poco en contexto, ¿cómo ustedes como Acción Jurídica Popular llegaron a determinar que la fiscal Diana Salazar había plagiado su tesis de pregrado? En realidad, siempre nos llamó la atención la falta de competencias de la fiscal general en las audiencias. Entonces, ella suele decir, por ejemplo, tengo 520 elementos, 10 elementos, 50 elementos de convicción que me llevan a formular cargos, pero cuando uno empieza a revisar los elementos de convicción, resulta que son certificados de A, de B, o sea, nada relevante. Entonces decíamos, ¿cuáles son las calificaciones técnicas de la fiscal general, uno de los puestos más importantes de nuestro país? Y peor aún, en estos tiempos en el que el Poder Judicial es un instrumento político. Entonces siempre nos preguntamos cuáles eran sus competencias técnicas, ¿no? Y nos conseguimos por ahí había un libro de ella, de unas 30 páginas, que era un libro bastante malo, ¿no? Que además fue calificado con 2 puntos sobre 2 como una obra excelente que hacía un antes y un después en la teoría del derecho en el Ecuador. Entonces ya nos sonaba raro. Decíamos, no hay competencias suficientes, más del 10/20 que efectivamente sacó en el examen escrito, más sus intervenciones en el examen oral cuando le designaron. Entonces, el examen escrito, por ejemplo, yo no me formé como penalista, me ha tocado estos últimos años leer un montón y obviamente considero que todavía me falta muchísimo. Pero yo le hice que uno de nuestros asistentes recién graduadito hiciera el examen, ¿no? Y le fue mejor, sacó 14. Entonces yo decía, bueno, aquí hay un problema de competencias. Nos fuimos a buscar la tesis, a ver, porque ese libro pésimo. Nos fuimos a buscar la tesis y no había por ningún lado. No pudimos encontrarla ni física ni en el repositorio. Entonces pedimos formalmente, pedimos y pedimos hasta que después de un año de pedir la tesis, porque en realidad nos era curiosidad, simple curiosidad, le suben al repositorio. Entonces ahí le pudimos bajar y le revisamos. Entonces, bueno, yo tengo cierta facilidad para detectar
las copias, porque yo di 20 años más o menos clases de metodología y hacía tesis, o sea, ayudaba a hacer a los estudiantes tesis. Entonces a mí me parecía, digo, no, pues esto es copia, copia, copia. Entonces empezamos le pasamos el Turnitin primero, primero otro que con Pilates, y nos dio 40% de plagio. Y en este 40% de plagio, ¿qué libros pudieron encontrar así a breve rasgos? La mayoría son artículos. La mayoría son artículos, son varios de una señora que se llama María Elena Moreira, que trabaja muchísimo sobre migración, del 2002. Hay otro de un señor Julio Varela y otro de un señor Julio Vasco, ambos de Ecuador Derecho, que es una revista de un diario, no me acuerdo de qué diario, no sé si es La Hora Judicial, una cosa así, no, Derecho Ecuador, antes se llamaba La Hora Judicial, ahora se llama Derecho Ecuador, entonces todos estos están en el internet, entonces estos eran del 2004, del 2003, y del propio 2005, que es la fecha a finales del 2005 en que se entrega la tesis. Entonces nosotros inclusive libros de primaria habían encontrado. De secundaria, en realidad. Había y otras tesis que también se habían plagiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un libro que todos estudiaban, no me acuerdo el nombre del señor, pero yo también estudié en ese libro en primer y segundo curso. Entonces, que eran copias extensas o copias grandes de pedazos sin la referencia respectiva. Entonces, incluso había copia de una tesis del IAEN, que no me acuerdo el señor que la hizo, del 98, que se copiaba con todo y citas. O sea, también se copiaban las citas. Digamos. Cuando hablamos de copia, o sea, es literal, es textual. Literal, textual. O sea son páginas de páginas, o sea, no hablamos de párrafos, sino de páginas copiadas textualmente de artículos, de revistas. Hay una publicación de la Flaxo también, primero, sin ningún esfuerzo por parte de, en ese momento, la tesista, por usar sus propias palabras, sino copiar textualmente. Por hacer un aporte intelectual. Ninguno. O sea, la fiscal Elena Salazar no hizo ningún aporte intelectual en su tesis. Así es, cero aporte intelectual. Lo mismo en su libro, o sea, no hay ningún aporte intelectual. Porque claro, cuando uno hace una tesis, lee, a veces es necesario copiar y decir fulano dice tal cosa, sutano dice tal cosa, y luego tú das tu aporte. Da la interpretación. Claro, dices, bueno, es que este está incompleto, el de acá está más completo, etcétera, ¿no? Entonces no hay ningún aporte intelectual, son copias de copias, páginas de páginas llenas de copias, sin comillas, sin pies de página. Cuando hay un pie de página, vamos a poner un ejemplo, en la página 3 se está copiando toda la página de un texto de Frank Pozo. Y recién en la página 10 hay una referencia a Frank Pozo, pero obvio, sobre la página 10. Entonces, todas las 9 páginas anteriores o la página 3 no hay ninguna referencia, no se utiliza comillas, no se utilizan las citas, incluso hay casos en los que ni siquiera se utiliza en la bibliografía final. Entonces, estamos hablando de que no es un error de forma, no es un error de fondo, sino es un error de forma y fondo. O sea, todo. Es un error de forma y fondo. O sea, hay una cuestión clave en el tema de las tesis. Son difíciles de hacer porque nosotros no tenemos la formación, no nos enseñan a plantearnos siquiera un problema, peor a investigar. Eso es un mal de todas las universidades. Pero el problema fundamental está en que cuando nos enfrentamos a una tesis, tenemos que entender que hay que hacer una investigación, hay que hacer un análisis de lo que ya han escrito otros, reconociéndole los créditos, ¿no? Porque si no, eso es un fraude académico. Entonces, justamente ese fue el problema que encontramos ahí, y no solo ahí, sino también en un artículo científico, llamado científico entre comillas, que ella escribe en el 2021, en el que también hay una copia de una tesis de un señor que en Villamarín, que hace una tesis en la Politécnica Nacional en el 2020. Y en el 2021 la fiscal plagia un 25% del artículo de ella, de este señor, de la tesis, igual, copias inclusive de sus pies de página. Ya cuando era fiscal general. Ya cuando era fiscal general, pero no solo eso, sino que el señor era trabajador de la fiscalía.
sea, imagínate, tu jefe copia tu tesis. Ese es. Entonces no podemos hablar, como decía la central, decía, no pasa nada porque ella era hace no sé cuántos años, era estudiante. Y por lo tanto los estudiantes, de lo que están diciendo en esa resolución de la central, la universidad no les ha enseñado muy bien, entonces no pasa nada, más o menos, es de impedir. Precisamente vámonos a la resolución de la Universidad Central del Ecuador. Ahí tuvieron inclusive algunos audios que luego fueron filtrados y donde precisamente decían, sí, la fiscal Diana Salazar copió, pero vamos a decir que cometió una impericia. Y vamos a leer lo que dice la impericia, porque bueno, para este caso, amigas y amigos, es muy importante. ¿Qué dice el significado de impericia? Falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad. Ineptitud para el desempeño profesional. Y aquí nos pone un ejemplo, cuando nosotros googleamos nos pone un ejemplo de lo que es la impericia. Ejemplo, un cirujano que hace una cirugía completa que no es de su especialidad. O sea, probablemente en este caso el paciente se le muere. Angélica, ¿qué decir al respecto? Bueno, primero la universidad en audios sí reconoce que copió, pero luego dice que ha sido una impericia. ¿Qué decir? Bueno, ahí hay muchos cuestionamientos a la universidad y eso muestra justamente el punto en que estamos del desarrollo del conocimiento y la academia, ¿no? La universidad más importante del país. Fíjate que es un pésimo precedente porque para poder justificar a la fiscal, aunque reconocen que hay copia, porque en la propia resolución dicen, sí es cierto, dicen que hay algunos párrafos, no son algunos párrafos, son 92 mínimamente páginas en las que se copia. El 40%, cuando la universidad, ¿cuánto acepta de plagio? En la universidad, en realidad, no hay un porcentaje de plagio que se acepte. Lo que pasa es que se acepta un porcentaje de similitud, porque tú entiendes que cuando estás haciendo una tesis tienes que copiar algunas partes, obviamente con la respectiva cita. Entonces, lo que se acepta es un porcentaje de similitud. Y algunas universidades incluso aceptan cierto porcentaje de plagio. Entonces, por ejemplo, hay universidades que te aceptan similitud del 3% o del 4%. O sea, 4% de tu tesis tú puedes... margen de error, por así decirlo. Sí, ¿no? tú un 4% de tu tesis puedes copiar un artículo de una ley, puedes copiar un párrafo de un autor, pero tienes que poner el pie de página. Y hay ciertas universidades que te dicen, bueno, un 3% de plagio, incluso plagio, o 7% de plagio máximo, pero no es porque no sea plagio, sino porque en la sanción del plagio hay un principio que se llama el de irrelevancia o relevancia del plagio. Es decir, si tú tienes una tesis de 500 páginas y tú tienes un 3% de plagio, es irrelevante, porque la tesis es de 500 páginas, o sea, es demasiado el trabajo que hiciste, ¿no? Entonces, no es que no haya plagio, no es que se acepte el plagio, sino que aunque hay plagio, no se sanciona porque es irrelevante para el monto de cosas que has hecho. Entonces, justamente ahí son los porcentajes de similitud o de plagio que se aceptan en las diversas. Y en el caso de la fiscal Diana Salazar es 40% de plagio. De plagio, no de similitud, de plagio. O sea, que si nos vamos a la similitud y al plagio podría ser el 90%. Incluso más, tranquilamente. Lo que pasa es que nosotros tampoco tuvimos demasiado tiempo para revisamos toda la tesis, yo me la leí 3 veces, 4 veces, aparte de la falta de aporte que tiene, es decir, la cuestión de fondo, tiene el problema del plagio. Pero hay ciertos textos que no están a disposición. Por ejemplo, había un texto muy conocidísimo, no me acuerdo el nombre, para los estudios de la secundaria. Ese texto nunca lo encontramos porque es muy viejo. Entonces lo buscamos en todas las bibliotecas, porque además tocó buscar textos en físico, porque no todos están en internet. Entonces no lo pudimos encontrar. Y así un montón de otros casos, pero obviamente el plagio hay un 40%. Y en el artículo científico hay un 25% de plagio. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, vean señores,
estas son las pruebas del plagio, o sea, estos son los elementos de convicción del plagio, llámenle a la señora que tiene que dar cuentas y que nos diga si estamos mintiendo o estamos diciendo la verdad. ¿Cómo respondió la señora? Allanando, amenazando con meternos presas, denunciándonos por delito de odio, denunciándonos en el Tribunal Contencioso Electoral y además amenazando a otras personas. El Consejo de Participación lo quiso allanar, el Consejo de la Judicatura lo allanó, terminaron sacando a Allen Berbera y los terminó sacando la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional fue cómplice de la señora fiscal general para tapar justamente su plagio. ¿Qué más? Es una cosa... Oye, estamos hablando de una de las 100 más influyentes del mundo, según según revista Forbes. Y uno se pregunta cómo alguien así puede ser, ¿no? O sea, influyentes en el mundo pueden ser hasta los dictadores. Así es que eso realmente es, digamos... Aunque bueno, para influir en las leyes, en la justicia y en lo demás, bueno, podría ser que así lo haya medido la revista Forbes. Puede que así lo haya medido. Ahora bien, ya el Tribunal Contencioso Tribunal Contencioso Electoral a través de Fernando Muñoz Fernando Muñoz dictaminó que ustedes habían cometido un delito de odio y, entre otras cosas, les ha condenado a pagar $36,000 entre Angélica Porras y Priscila Esquetine, también a unas disculpas públicas de las cuales ustedes ya han mostrado su resistencia. ¿Por qué primero mostrar resistencia a este dictamen de la Corte del Tribunal Contencioso Electoral? La fiscal, para aclarar ese puntito nada más, la fiscal nos inició una investigación previa por delitos de odio en la Fiscalía. El Tribunal Contencioso Electoral es el de violencia política de género. Entonces, no nos inició ninguna calumnia. O sea, debía iniciarnos calumnias si es que estábamos mintiendo. ¿Pero por qué no nos inició calumnia? Porque decíamos la verdad. Entonces la calumnia, el rato que tú pruebas que estás diciendo la verdad, se termina el delito. Entonces nos inicia una investigación previa por delito de odio. Le pide a Twitter, que en ese tiempo Twitter, ahora X, que bloquee nuestras cuentas, que no sé qué. Entonces le contestan y le dicen, vea, no se puede hacer eso porque hay libertad de expresión y aquí no hay ningún problema con lo que dicen las señoras, ¿no? Después le pide al Departamento de Justicia de Estados Unidos, le dice, vea, nos intervienen las comunicaciones, pasamos de intervenir las comunicaciones con un juez que además hace perder nuestro expediente, así de irresponsables y sinvergüenza son. Entonces, nos interrumpen las comunicaciones por 60 días, entonces, y hacen perder el expediente. A propósito, por descuidados, por negligentes, qué sé yo. Entonces, le piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos que les den auxilio, porque yo me imagino, esa es mi hipótesis, que lo que intentaban ver es si nosotros tenemos trolls, porque obviamente les debe parecer espantoso que con 2,000 seguidores nosotros tengamos videos que tienen 300,000 reproducciones, yo 2,000, Priscila que tiene 10,000. O sea, les debe parecer que estamos pagando, que pagamos en Twitter, qué sé yo, lo cual no hacemos. Entonces, le piden al Departamento de Estados Unidos, dice que analicen estas cuentas, ¿no? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice, vea, por favor entienda que la libertad de expresión en Estados Unidos, por más que sea difamatoria, ofensiva, no sé qué, no es judicializable. Entonces díganos, ¿cuál es el mal que han cometido estas dos mujeres, estas dos personas y estas cuentas? Entonces le responde, vea, no le puedo ayudar. Entonces ahí se le cae el proceso de odio, ¿no? Porque imagínense, además es vergonzoso la forma como le responde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que además es su aliado. O sea, siempre ha sido aliado de la fiscal, porque es buena, en eso sí es buena, ejecutora de lo que quieren los Estados Unidos para América Latina. Entonces, como no le resulta ahí, va al Tribunal Contencioso Electoral a hacernos este tema de violencia política de género. Con Muñoz, que está investigado con fuero de corte en la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo puede Muñoz estar al tanto y a la vez tener un proceso detrás? ¿No es contradictorio legalmente? Por supuesto, esa es una causal de excusa mínimo y de recusación. Nosotros le recusamos, le dijimos, vea señor, usted no tiene imparcialidad. Usted está siendo investigado por la fiscal y no solo en una causa, en varias.
Entonces, ¿qué hace ahí? Hágase a un lado. No, se quedó. Más bien eso da mala espina, porque dices, como una persona que tiene un interés, porque si tú me estás investigando a mí y luego yo te tengo que decidir algo que tú me estás pidiendo, o sea, hay ahí un conflicto de intereses y una falta de imparcialidad. Evidente. Entonces, yo le pido nosotros le pedimos que se retire, no se retira, se aferra al proceso, obviamente diciendo algo, yo me voy a quedar aquí, voy a sancionar. Nosotros teníamos bastante claro por dónde va a venir la sentencia, ¿no? Pero además tiene un extra esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y es el impedirnos de ejercer nuestros derechos políticos, ¿no? Es decir, nos prohíbe ser candidatas, nos multan con $36,000 a las dos, nos exigen que pidamos disculpas públicas y que borremos todo lo que hay en el Twitter, porque nuestras cuentas están ahí, no hemos borrado nada, una letra. ¿Por qué deberían de borrar? ¿La legislatura ecuatoriana dice algo al respecto? No, al contrario, la libertad de expresión está totalmente protegida. Y aparte no es algo difamatorio, porque bueno, después de todas las pruebas, uno diría, bueno, si es que dijeran algo que va... Una sola mentira. No, primero, no es difamatorio, no mentimos, y ahí están nuestras cuentas, se puede ver. Sin embargo, ¿sabes cuál es el argumento del Tribunal Contencioso Electoral? Que nosotros, al hablar del plagio, al hablar de impericia, al haber utilizado el hashtag ley de impericia, que al haber utilizado ese hashtag, se generó una reacción negativa en otras personas, que no tiene nada que ver con nosotros, con nosotras, que otras personas recurrieron a ofensas. Pero entonces, ¿y por qué nosotros somos responsables de lo que le dicen otras personas? Y precisamente ahí, ¿por qué no sería violencia política de género, como lo ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Diana Salazar? Esto que ustedes han primero develado que la fiscal general de la Nación cometió plagio en su tesis de pregrado y después en un artículo científico ya cuando ella era fiscal general de la Nación. ¿Por qué no sería violencia política de género? Es bien importante esto porque la violencia política de género está establecida en la ley, en el 279 y 280 del Código de la Democracia. Entonces tiene varios elementos. En primer lugar, tiene que ser una acción ofensiva. Entonces el decir que alguien ha plagiado con pruebas no es ni mentir ni ofensa. En segundo lugar, tiene que estar basada en estereotipos de género. Es decir, tendría que haberse utilizado algún estereotipo que por ser mujer justamente plagió. Jamás nosotros recurrimos a semejante cosa. Una diferencia para que se entienda. Cuando a Mónica Palacios, el legislador, este otro señor Ordóñez, me parece que es, le dijo que había ido del tubo a la curul refiriéndose a los bailes de estos del pole dance y luego a la curul. Ahí hay un estereotipo de género. Ahí sí está basado, ese sí es una ofensa, sí es un insulto, porque está refiriéndose supuestamente a que la señora bailaba en table dance, quizás en un lugar de citas o algo así. Esa es la sugerencia que está debajo de ese insulto. Ahí sí hay una política de género. Por supuesto, porque lo que dice ese señor, lo que dijo ese señor Ordóñez, está basado en un estereotipo de género. Nosotros dijimos, la señora fiscal general fulana de tal plagió en su tesis y plagió en el 2021. Eso es lo que dijimos. Ahora resulta entonces que no vamos a poder ejercer control sobre ninguna mujer, porque decirle a alguna mujer, usted está violando la ley, usted copió, usted cometió un delito, es violencia política de género. Pero además hay una diferencia de este tamaño en relación de poder entre dos ciudadanas y la fiscal. Entonces, no puede haber violencia política de género desde dos ciudadanas hacia la fiscal, hacia arriba. Es al revés. Y ha sido al revés, además. Y hay algo que la fiscal hay que determinar, ¿es política, es fiscal? ¿Qué mismo es la fiscal? Bueno, ahí, porque ella ha dicho que no es política, pero en la sentencia del tribunal... La metida de pata del tribunal, ¿no? Justamente por hacer calzar el tipo que está en el 279 y en el 280. No es un tipo penal en sí, pero sí es un tipo de infracción, ¿no? Es una infracción grave. Entonces, por hacer calzar el tipo de la infracción en la conducta nuestra, cometen estas cosas. O sea, llegan a decir que, y lo repiten varias veces en la sentencia, que la fiscal es una mujer política. Entonces, claro, uno dice, a ver, ¿cómo? Para ser fiscal, tú debes estar
en lo posible, en lo más separado de las intenciones políticas. ¿Por qué? Porque el ejercicio de fiscal, la fiscalía ejerce la persecución penal. Y entonces, cuando yo reconozco que la fiscal es política, lo que estoy diciendo es que ejerce efectivamente persecución política. Eso es una tontería. Realmente, o sea, es un flaco favor que le hacen a la fiscal general, pero bueno, son justamente el papel aguanta todo por hacer calzar nuestra conducta en la supuesta violencia política de género. Nosotros, como hemos dicho, con toda seriedad, y no es que nos estemos minimizando el asunto, no, al contrario, sabemos perfectamente lo que significa, pero hemos dicho que no lo vamos a acatar. Y en este no acatar, inclusive podrían ir a la cárcel según las normas y las leyes ecuatorianas. Sí. ¿Qué recurso les queda a ustedes antes de esa decisión que podría tomar el Tribunal Contencioso Electoral y podría tomar la justicia ecuatoriana? Bueno, nos queda la apelación. Hemos presentado aclaración y ampliación. Nos queda la apelación, que la tienen que resolver 5 personas, ya no solo uno. Bueno, ahí van a estar de ley el señor Torres, Ángel Torres, de ley el señor Viteri, que han venido haciendo mayoría con el señor Muñoz. O sea, de ahí, no sé, yo dudo mucho que se apeguen a este lado, ¿no? Además, cambian de criterios. Cuando les conviene, cambian. Por ejemplo, en el caso del señor Allen Berbera, solo para poner un ejemplo, resulta que crean un precedente a partir de sancionarle a Allen Berbera, crean un precedente porque admiten que antes del caso del señor Allen Berbera no era posible controlar las redes sociales. Entonces, con Allen Berbera dice, vamos a controlar las redes sociales y le aplican la sanción a él. O sea, violando el principio de irretroactividad de la ley. Entonces, en fin, hacen así. Entonces, no sé cómo nos vaya en el recurso de apelación, después iremos a la Corte Constitucional y obviamente bajo ninguna circunstancia vamos a decir que hemos mentido porque no es cierto, nosotros dijimos la verdad, vamos a retractarnos de lo que es un derecho. Ese es nuestro derecho y tenemos el derecho además de resistir al derecho injusto, ¿no? Así se llama, digamos, en teoría. El derecho a la resistencia es a resistir el derecho injusto. Y esta es una sentencia injusta, tenemos derecho a resistirlo, lo cual no significa que nos vamos a esconder, ¿no? Significa que vamos a aceptar las consecuencias de nuestros actos, dejando claro que es el derecho injusto y que por eso no lo vamos a aceptar. Eso significa que podría configurarse la falta de cumplimiento de orden de autoridad legítima y eso es un delito. Entonces eso va a estar nuevamente en manos de la Fiscalía para seguir un proceso en nuestra contra que podría llevar eventualmente, muy seguramente, a la cárcel. Entonces pero me parece que es importante que se haga ver, se pueda develar cómo actúa la justicia. Es un instrumento político y ahorita de manera descarada ha sido utilizado para perseguir a los enemigos y además con este plan moralizador, ¿no? O sea, yo soy autoridad y te moralizo, te voy a castigar para que andes, o sea, por favor. No estamos hablando de niños. Y antes de finalizar, Angélica, no sin antes agradecerte por haber estado en el programa, ¿cuál sería la otra verdad de esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que tanto a ti, Angélica Porras, como a Priscila Schettini les ha condenado a emitir disculpas públicas a $36,000 y 3 años de pérdida de derechos políticos? 3 años de pérdida de derechos políticos en torno a lo que ustedes simplemente develaron, que fue el plagio de la fiscal Diana Salazar en su tesis de pregrado y en un artículo científico publicado en el año 2021 cuando ya era fiscal general de la Nación. Bueno, la verdad es que el Poder Judicial, todas las altas cortes, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, Corte Nacional, Fiscalía General del Estado, han sido el brazo ejecutor de la persecución política. Y de manera desfachatada, sin preocuparse por el derecho, lo hacen sin ningún escrúpulo. Esa sería la otra. Muchísimas gracias a la abogada Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, por haber estado en el programa. Seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates. Sin duda alguna, claro que sí. Las respuestas que dé el Tribunal Contencioso Electoral va a ser de gran importancia. Claro que sí. Muchas gracias.